qué? Porque se está aguardando, por lo menos yo no lo tengo todavía, no lo tengo todavía en ninguno de los portales que habitualmente consultamos aquí en Del Arco Político. Se está aguardando una declaración o un comunicado del Fondo Monetario Internacional. Ustedes saben que vino a la República Argentina, tal vez más temprano de lo que el propio gobierno imaginaba, una misión del Fondo Monetario Internacional, después del encuentro entre Milei, Luis Caputo y Cristalina Georgieva del Fondo de los Estados Unidos, donde la titular del FMI dijo que iba a venir una misión al país. Bueno, rápidamente se trasladó de los Estados Unidos a Buenos Aires, a punto tal de que Caputo no fue a Davos, no fue a Davos con el presidente Milei, y se vino derecho a Buenos Aires para recibir a esta delegación que ya regresó y que, bueno, se presume que el comunicado de hoy del fondo puede llegar a tener algunos de los lineamientos que se han analizado durante los encuentros aquí en Buenos Aires. Esta línea Andrés Borenstein es economista de Convius y con él vamos a abordar esta cuestión. Andrés, Darío del Arco te saluda, ¿cómo estás? Hola, Darío, ¿cómo te va eso? Bueno, muy bien. A ver, estamos esperando qué es lo que pueda llegar a comentar el Fondo Monetario, pero la pregunta concreta es si el éxito del plan económico que está desarrollando Javier Milei depende o no del acuerdo con el FMI. Yo diría que no, porque este año no vence plata con el fondo, con lo cual no es algo de vida o muerte, pero también creo que todos los economistas estamos de acuerdo que sería bueno tener el acuerdo del fondo, que sería bueno que el fondo nos desembolse y eso reforzaría las reservas del Banco Central. Y ahí pasan dos cosas. Una es que estaríamos más cerca de poder levantar el cepo, y eso es un poco lo que siempre comunicó el gobierno, que una vez que tengan las reservas iban a poder hacerlo, y lo dijo Milei en Davos la semana pasada. Y por otro lado, bueno, también creo que para el mercado financiero siempre es bueno tener un banco central con reservas. Es decir, si vos mirás, el gobierno hoy tiene superávit, entonces esa pata el mercado le cree. La segunda pata, que es la disponibilidad de reservas, es donde Argentina quizás hoy está más flojo. Entonces, nada, con un acuerdo que implique desembolsos, llevaría más tranquilidad a todo el mundo. Creo que eso es un poco la historia que estamos todos esperando. Andrés, a ver, no tiene plazos obviamente, pero la imposibilidad de levantar el cepo antes de las elecciones, ¿sería una suerte de traspié de Javier Milei? ¿Sería No, algo que lo no, pueda no. afectar electoralmente? Mira, como todo, levantar el cepo conlleva algún riesgo y algunos beneficios. Entonces, claro, uno quisiera tener todos los beneficios que implica una economía más libre, que sea mucho más atractiva la Argentina para inversores, etcétera, etcétera, y ninguno de los riesgos. Pero bueno, ahí está un poco la sapiencia del gobierno en decir, bueno, cuál es el timing perfecto, que obviamente nadie lo sabe, pero bueno, manejar ese balance entre riesgos y oportunidades para que tanto en la economía como en la política les vaya lo mejor posible. Y como siempre está el riesgo de hacerlo demasiado rápido y el riesgo de hacerlo demasiado lento, que, digamos, pero nunca, digamos, el que cree que sabe exactamente lo que va a pasar, creo que no, exagera. Digamos. Y esto vale para los del gobierno y vale para los analistas que estamos afuera, que bueno, tenemos visiones, pero la posta, la precisa, no la tiene nadie. Claro. Andrés, este pronóstico de algunos bancos importantes, ¿no? Respecto de que, bueno, puede haber un desembolso del fondo y que la Argentina va a tener que hacer finalmente una devaluación, cosa que ha sido negada hoy por el ministro de Economía. ¿Cómo hay que analizarla? Y en todo caso, ¿vos qué creés? ¿Hay que devaluar? ¿No hay que devaluar? ¿Hay que corregir el tipo de cambio? ¿Cuál es tu percepción? Mirá, la palabra devaluar no me gusta, porque en realidad lo que vos estás diciendo es, si vos liberás el cepo, ¿a dónde lo llevaría el mercado? Porque si no, parece que la devaluación es una medida oficial. Y la devaluación es una medida oficial siempre y cuando uno siga en el cepo. Como ahora el gobierno decidió que a partir de febrero el tipo de cambio se va a devaluar al 1% mensual, esa es una medida que toma el gobierno. Ahora, si vos levantás el cepo, el dólar va a ir a donde lo quiera llevar el mercado, y obviamente el Banco Central podrá intervenir mucho, poco, nada,
para ayudar y hacer una flotación limpia o una flotación sucia. Hay muchos países que tienen flotación sucia, es decir, con los bancos, con el Banco Central interviniendo para acompañar un poco el mercado, y eso fue generalmente lo que pasa en los países bimonetarios, la experiencia del Perú, y en otros países en donde la moneda es más volátil porque el Banco Central no se mete. Todos tenemos la visión de que cuando la Argentina flote va a ir hacia una flotación administrada, con lo cual yo no apostaría mucho a una devaluación, digamos, que es distinto a la discusión sobre si el tipo de cambio está atrasado o no está atrasado, porque sabes que los tipos de cambio, digamos, no se pueden manejar. Uno puede manejar el numerito, pero después si hay inflación, lo que importa no es el valor del dólar, sino el valor del dólar en términos reales. Sí, sí, claro. Sí, fíjate Andrés, lo que está pasando en Brasil. Yo no creo que haya querido devaluar Lula, y sin embargo los mercados le están jugando una mala pasada, por definirlo de algún modo. Bueno, le están cobrando si querés, la falta de solvencia fiscal, digamos. Pero bueno, en Brasil es un caso en donde, si bien el Banco Central intervino en algunos días, tradicionalmente el Banco Central interviene relativamente poco, y entonces la moneda es más volátil. Pero claro, el brasileño promedio piensa en reales, entonces, si bien la devaluación del real tiene un impacto en la inflación y en los precios locales, impacta mucho menos de lo que lo haría en Argentina, por un tema de cómo está organizada esa economía, cómo está organizada esa sociedad. Ajá. Andrés, Luis Tarulo te saluda, muy buenas tardes. Uno recuerda las épocas de Anne Kruger, por ejemplo, con ese aspecto de tía severa, ¿no?, que no te dejaba pasar una, y ahora ve a esta Kristalina Georgieva con este aspecto más bonachón, y lo pongo como figura en cuanto incluso a la actitud del Fondo Monetario. Y este acuerdo que parecería que tuviera cierta heterodoxia, ¿no? Porque negociar o acordar con un cepo, ¿no?, es raro, no se ha dado en otras circunstancias. Era una exigencia que hubiera un mercado libre, con flotación, etcétera. Lo que siempre se planteó desde el Fondo Monetario, históricamente. La pregunta que te hago por tu experiencia, ¿vos qué ves? ¿Que no se le puede pedir más a la Argentina, apretar más, o que es un fondo que quizás está más debilitado o más flexible, si se quiere, en este aspecto? Yo preferiría evitar los adjetivos y diría, pasaron 25 años de Anne Kruger a Kristalina Georgieva y corrió mucha agua bajo el puente. Entonces el fondo hoy tiene una visión que no es exactamente igual a la que tenía en 2001, y eso va más allá de si una es bonachona y la otra era brava. Digo, creo que ahí lo que impacta es mucho más la cuestión institucional que la cuestión personal, ¿viste? Vamos a ver, en el primer mundo en general, bueno, por lo menos tradicionalmente las instituciones son mucho más importantes que las personas. Y da la impresión de que, bueno, sí, digamos, hoy el FMI estaría dispuesto a, por lo menos, a permitir que la Argentina salga gradualmente. Por otro lado, si vos escuchás el discurso oficial, todos quieren salir del cepo. El tema no es salir o no salir, como diciendo, mira, yo soy de River, vos sos de Boca y no vamos a cambiar. No se trata de eso. Yo creo que todo el mundo quiere salir del cepo, lo dijo Milei, lo dijo el ministro de Economía, lo dijeron en todos los foros más profesionales que hay. El tema es cómo y cuándo. Entonces, la discusión es mucho menos filosófica y es mucho más técnica de, bueno, qué pasos vamos a dar, cuándo los vamos a dar, bajo qué circunstancias, qué plan B tenemos si el plan A no sale tan bien. Creo que de eso estamos hablando, y que es lo que obviamente los que no formamos parte de esa negociación no conocemos, pero eso es lo que está pasando, me parece, hoy. La última, Andrés, si tiene que ver con la inflación. ¿Cómo crees que viene la inflación de enero, y eventualmente cómo empieza a jugar esta determinación del gobierno de modificar el tema del Crolimpec y pasar de 2 a 1 a partir de febrero? Enero parecería que va a cerrar alrededor del 2.3, eso es lo que están mostrando algunas mediciones. Ninguna de estas es perfecta, pero bueno, habrá que ponerle algún margen de error sobre eso. Y mi impresión es que la inflación va a seguir bajando, porque por lo menos la parte de bienes, que es la que está más afectada por ese 1%, debería empezar a ir un poquito más despacio.
y al mismo tiempo, como todos esperamos que los bienes vayan más despacio, a la hora de ponerle precio a los servicios, el cual el más importante es el salario, sería lógico que las demandas salariales vayan un poco más abajo, o sea, el salario viene creciendo al 3 y pico mensual, es probable que el salario empiece a crecer un poquito más abajo en los próximos meses, y todo eso hace que la inflación siga bajando. Obviamente no hay milagros, no va a bajar a valores internacionales durante este año, pero sí confío en que va a seguir bajando respecto de lo que vimos. Yo creo que el año va a cerrar con una inflación del 20 y pico, que me parece que es un muy buen número. Andrés, gracias por el contacto, como siempre, un gran abrazo. Bueno, un abrazo, hasta luego. Que sigas muy bien. 13 horas